Buenos días a todos. Mi nombre es María Merino Fernández y junto con mis compañeros Bárbara Rodríguez Rodríguez y Rafael Alarcón Guerrero venimos a presentar el estudio que hemos llevado a cabo, que no es otro que visibilizar la historia del jiu-jitsu japonés en España. Bien, para ello vamos a seguir un índice tradicional: introducción, objetivos, metodología, resultados y conclusiones. En cuanto a la introducción, vamos a hablar de estos tres bloques, que es el jiu-jitsu, el jiu-jitsu en España y jiu-jitsu mujer. En cuanto al jiu-jitsu, pues tenemos que la traducción sería ciencia de la suavidad o arte de la suavidad. El posible origen se encontraría en el periodo Muromachi en 1333-1530, en Japón, como arte de defensa de la clase samurái. Contenía proyecciones, golpeos, luxaciones, estrangulaciones, trabajo de suelo y trabajo con armas. Es un deporte que actualmente tiene la clasificación de deporte olímpico, pero sin embargo, de momento no tiene ninguna participación en los Juegos Olímpicos. En nuestro país, los orígenes del primer punto en el cual aparece Jiu-Jitsu en España datan de 1907-1908 con el maestro Raku, pero no es hasta que don José Manuel García García en 1979 ofrece el Jiu-Jitsu a la Federación Española de Judo como un deporte, y es en este año cuando el Jiu-Jitsu empieza a ser deporte federado. El papel de la mujer. Pues hemos podido comprobar cómo la mujer ha estado muy poco presente en lo que es la Federación Española o comisiones o equipos de trabajo, pero sí que lo ha estado a nivel de competición. Y es que la mujer, desde los comienzos, desde los primeros campeonatos, ha conseguido medallas. Podemos ver que actualmente en nuestro país solamente hay 2 mujeres que ostentan el séptimo dan. Y además solamente hay 6 que tienen la máxima titulación de la enseñanza. En cuanto a objetivos, tenemos, en primer lugar, describir los orígenes de los comienzos del Jiu-Jitsu en España, mostrar la evolución del Jiu-Jitsu en España, recopilar y documentar los resultados deportivos de España en los campeonatos de España de Jiu-Jitsu, recopilar y documentar los resultados deportivos de España en campeonatos del mundo de Jiu-Jitsu y, por último, mostrar el tratamiento del Jiu-Jitsu en prensa. En cuanto a la metodología seguida, hemos llevado una revisión de las diferentes bases de datos en las webs que tienen que ver con Jiu-Jitsu y hemos llevado a cabo entrevistas a diferentes deportistas, a diferentes entrenadores, incluso a comisionados de diferentes federaciones para poder establecer toda esta línea de alguna manera temporal de los comienzos y, sobre todo, en los resultados deportivos, poder tener todos y cada uno de los resultados deportivos en los cuales ha participado España. Los resultados los vamos a mostrar en función de los objetivos planteados. Los orígenes. Tenemos que el Jiu-Jitsu en España entra a la par que el Judo y es a manos del maestro Raku, a quien podemos ver en la imagen. ¿Cómo entra? Pues a modo de exhibiciones o a modo de peleas. Para mostrar la evolución del Jiu-Jitsu en España, por lo menos de los comienzos, tenemos que mencionar al maestro José Manuel García García, al cual le debemos que hoy en día tengamos este Jiu-Jitsu como deporte federado. En primer lugar, como hemos visto antes, en la diapositiva anterior, los comienzos serían 1907 y 1908, a manos del maestro Raku. Y en 1961, el maestro García García escribe su primer libro, que tiene por título Combate cuerpo a cuerpo, el cual sería el embrión del primer programa oficial llamado Gokyo del Jiu-Jitsu en nuestro país. En 1979, el maestro García García presenta a la Federación Española de Judo y Deportes Asociados el Jiu-Jitsu, y es en 1979 cuando el Jiu-Jitsu forma parte de esta federación, pasando a ser un deporte federado. Son varias las comisiones que se forman, las comisiones de trabajo que se forman a cabo para poder trabajar en esta línea. Se suceden varias y en 1980 obtenemos el primer Gokyo, como dijimos anteriormente, basado en el libro del maestro José Manuel García García, Combate cuerpo a cuerpo. El primer curso de titulación de enseñanza tiene lugar en 1982. El primer Congreso Nacional de Jiu-Jitsu en el 83. Y en el 84 España pasa a formar parte de la Federación Europea Internacional o la Federación Internacional de Jiu-Jitsu. Y es en 1986 cuando se celebra el primer Campeonato de España,
Y también en ese mismo año, en 1986, se celebra el primer campeonato de Europa. Y precisamente es en Madrid, por lo tanto, podemos ver que España desde los comienzos es una gran pionera en Europa. En 1990, el español Luis Wagner pasa a ser el presidente de la Federación Europea de Jiu-Jitsu. Y en 1993 se celebra el primer campeonato del mundo en Copenhague, en el cual España asiste. En cuanto a los resultados deportivos, pues tenemos que España ha participado en todos y cada uno de los campeonatos de Europa que ha habido y, además de eso, ha obtenido metal en todos y cada uno de estos campeonatos. Tiene un total de 106 medallas, 23 de oro, 33 de plata y 50 de bronce. En la gráfica que se muestra podemos ver la distribución en función de las categorías de competición. Tenemos el fighting masculino, que sería la lucha masculina, el fighting femenino, lucha femenina, el dúo clásico, dúo system masculino, dúo system femenino, dúo mixto y show mixto, show masculino y show femenino. En la siguiente tabla podemos ver todos y cada uno de los campeonatos de Europa que se han celebrado. Y entre paréntesis podemos ver el número de los metales conseguidos por España en cada uno de ellos. Tenemos que decir que cada vez hay más sistemas de competición y más categorías de peso. En un primer momento, por ejemplo, en mujeres solamente había 2 categorías de peso, que eran menos de 60 y más de 60. Actualmente tenemos menos de 46, menos de 52, menos de 57, menos de 63, menos de 70 y más de 70. Por lo tanto, tenemos más probabilidad de conseguir más medallas y, sin embargo, podemos ver que no tenemos más medallas. Podemos ver en rojo el campeonato en el cual se consiguieron más medallas, que fueron 8 en el Europeo de Salamanca. Seguidamente por el Europeo de Waldorf, que se consiguieron 7 en el 92. Y luego ya tenemos 3 europeos que se han conseguido 6 metales, que han sido en el 99, en el 2001 y en el 2011. Y en el último campeonato de Europa tenemos que se han conseguido 3 medallas, 2 oros y un bronce. En cuanto a los campeonatos del mundo, tenemos un total de 63 metales. Hasta el momento, España ha participado en todos y en cada uno de los mundiales. Y tenemos que decir que solamente en una ocasión no se ha conseguido metal, que fue en el Mundial de París del 2014. Podemos ver 7 medallas de oro, 17 de plata y 35 de bronce. Y podemos ver que solamente se ha conseguido oro en lucha masculina, en fighting masculino, en dúo femenino y en show mixto. En cuanto a los campeonatos del mundo, tenemos que, como podemos ver en la tabla, la mayoría de las veces se ha celebrado en Europa y que en África de momento todavía no se ha celebrado, no ha albergado África, el continente africano, ningún campeonato del mundo. Tenemos que hay 2 campeonatos en los cuales se ha conseguido el mayor número de metales, que han sido 7, que fue en el Mundial de París del 96 y en el Mundial de Móstoles del 2004 en España, seguidos por los 2 primeros que se celebraron en Copenhague y en Sento en el 93 y 94 con 6 medallas. Como podemos ver, la distribución de los años varía un poco. 93, 94, el posterior mundial se celebró en el 96 y es que al principio se celebraron 2 seguidos y luego se empezaron a celebrar cada 2 años, como podemos ver, 96, 98, 2000, 2002, 2004, 2006, 2008, 2010. A partir del 2010 se empezaron a celebrar 1 a 1, exceptuando en el 13 que hubo World Games y no se celebró Campeonato del Mundo. Y bueno, exceptuando el año de la pandemia, que tampoco hubo Campeonato del Mundo. En cuanto al tratamiento del jiu-jitsu en prensa, tenemos que la Federación Española, hemos destacado en esta presentación las revistas que ha editado la Federación Española. Y tenemos que prácticamente en todas ellas, en las 4 que ha editado, se ve o se puede leer algo de jiu-jitsu. Ahora bien, el contenido es totalmente diferente. En un primer momento podemos ver entradas que hablan de los comienzos del jiu-jitsu a manos del maestro José Manuel García García, qué es lo que hizo, del jiu-jitsu al judo, cómo el jiu-jitsu es el primer deporte origen y de él surge el judo, es decir, Jigoro Kano crea el judo porque él era practicante del jiu-jitsu y crea el judo Kodokan. Luego se puede ver también entradas de congresos, como podemos ver aquí el segundo Congreso Nacional de Jiu-Jitsu. Hay también entradas en las cuales podemos ver, por ejemplo, una que habla de la metodología de la enseñanza. Y luego también, cómo no, empezamos a ver cómo
el tratamiento en prensa sobre todo es a nivel de campeonatos, es decir, los resultados que empiezan a conseguir. Y es a partir del, podemos decir, del año 92 que casi todas las entradas que encontramos son de resultados deportivos. Ya no hacen alusión a cómo se trabaja, a congresos, a personajes representativos para hacer cualquier tipo de entrevista, metodologías de enseñanza. No, solamente nos encontramos, España se proclama primera en el medallero, cuarto campeonato mundial en Italia, historia del jiu-jitsu en España, pero sobre todo lo tratan a partir de las medallas. Si seguimos avanzando en las últimas revistas editadas, encontramos, por ejemplo, los Juegos Mundiales World Games y nos encontramos campeonatos del mundo. O sea, nos encontramos sobre todo entradas que hacen alusiones a campeonatos. Y por último, las conclusiones. Podemos decir que la primera conclusión sería que los primeros comienzos del Jiu-Jitsu en España se dan en 1907 a manos del maestro Raku. Podemos decir que el maestro José Manuel García García es quien de alguna manera apuesta por organizar estas enseñanzas de Jiu-Jitsu y trabajar con ellas, en un primer momento desde el ejército. Él se forma y a partir de ahí empieza a crear su primer libro, que se edita en el 61, Combate Cuerpo a Cuerpo. Por lo tanto, los primeros comienzos más sistemáticos de práctica del Jiu-Jitsu los tenemos en el ejército en los años 60-70 y es en el año 79 cuando se acepta el Jiu-Jitsu como deporte federado de la Federación de Judo. Se dan diferentes sucesiones de diferentes comisiones que empiezan a trabajar en la línea de crear el deporte, diferentes sistemas de entrenamiento, diferentes trabajos, diferentes enseñanzas de formaciones, cómo evolucionar en los cinturones negros, desde primer dan hasta quinto, hasta sexto. Luego, a partir de entonces, tenemos que podemos decir también como conclusión que España es una de las grandes pioneras, puesto que el primer campeonato de Europa se celebra en Madrid en 1986, que desde los comienzos España está presente en todos los medalleros y los mejores rankings de Europa, incluso del mundo, que España consigue medallas en todos los campeonatos de Europa en los que ha participado, que España consigue medallas en todos los campeonatos del mundo que ha participado menos uno, y que el Jiu-Jitsu de alguna manera está presente en todas las ediciones de las revistas que ha editado la Federación Española de Judo. Sin más, dar las gracias a todos por la atención prestada. Quedamos a la entera disposición de cualquier pregunta o aportación que nos quieran realizar. Y estos son nuestros nombres y estaremos encantados de poder resolverles. Un saludo.